Buenas noches. Ok, pues creo que estamos listos. ¿Cuál sería un poquito más arriba? Bueno, pues vamos a orar y empezar con el estudio de Romanos. Según mi conteo, creo que es el octavo estudio que tenemos de Romanos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de reunirnos por este medio moderno, electrónico. Algunos, de hecho, se reunirán después al ver este video. Pero te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos, sobre todo más que del medio tan moderno, por algo tan sólido, tan importante, tan eterno como es tu palabra, Señor. Contrastamos las dos cosas y definitivamente nos vamos por lo eterno de tu palabra. Y, Señor, estamos tratando de aprender de lo que Pablo enseñaba. Tú lo pusiste a él como testigo a muchas personas, entre ellos nosotros. Y yo te pido, Señor, que tú me ayudes a exponer lo que vamos a ver en la palabra en una forma que sea entendible y que todo esto nos ayude, Señor, a conocerte mejor a ti y sea, como dice el texto, poder de salvación para que podamos vivir una vida diferente en tu nombre. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, ¿de qué se trata hoy? Pues hoy estamos, como dije, ya hemos visto varios estudios en Romanos. Hemos tomado, de hecho este va a ser el segundo, el segundo estudio en el que estamos enfocando casi sobre el tema, pues que digamos muchos cristianos llamarían simplemente salvación, que es ser salvo, que es llegar a ser cristiano. Algunos le llaman conversión y otro. Pero en este caso llegamos a Romanos capítulo 3 y dentro vamos a hacer un resumen al final de los términos y qué significan los términos y qué es lo que Dios hizo para nosotros. Lo que veo yo y es la inquietud y lo que motiva aquí es que es tan grande lo que Dios hizo por nosotros que se necesita explicar de más de una forma. He usado la idea de un diamante y diferentes caras al diamante. Entonces estamos tratando de ver, esto se puede entender de esta forma, esto se puede entender de esta forma, dos, tres o quizás, bueno, dos o tres formas aquí en Romanos. Y si nos vamos a otras partes de la Biblia, pues hay otros comentarios. Y en Romanos posteriormente va a haber otras formas de hablar de esto de conocer a Cristo o de lo que aquí llama justificación. Entonces, de vuelta al final vamos a hacer un resumen. Pero en Romanos capítulo 3, resumen de estos términos. Romanos capítulo 3, versículo 25 dice, Dios lo ofreció, obviamente hablando de Jesucristo, y dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces, la palabra que vamos a ver hoy, hace 8 días, vimos uno que creo que está en el versículo 24, que es redención. Pero ahora queremos ver qué es esto de expiación. A veces he dado el ejemplo que esto es como ir al doctor y tienes dolor por todo el cuerpo, él te pica, te jala, no sé, mide niveles, todas las instrumentaciones que puede usar hoy en día. Y luego el doctor dice, ajá, yo sé lo que tienes, y nos da la explicación con unos términos médicos que pues solo un médico conocería, ¿no?
Y aquí la palabra expiación, creo que podríamos decir que el usuario laico, la persona normal, pues quizás no está muy acostumbrado o muy entendido de lo que significa expiación. Entonces queremos ver hoy expiación. La forma mejor que siento yo que podemos ver expiación es verlo en el Antiguo Testamento. Pablo era judío, él muy conocedor de las cosas judías. Entonces él usa el término, creo que sin mucho pensarlo, ¿no? Pero bueno, nos vamos a ir al libro de Levíticos. Es un libro de la ley, la ley de Moisés, y habla aquí de expiación. Y simplemente quisiera yo leer el capítulo, porque sí va a ser todo el capítulo, y luego regresar y hacer algunos comentarios. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Le dijo el Señor a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino, se ceñirá con la faja de lino y se pondrá la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. De la comunidad de los israelitas, Aarón tomará 2 machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación por él y por su familia, tomará los 2 machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Entonces Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio y hará propiciación por él y por su familia. Degollará el novillo para su propio sacrificio expiatorio. Luego tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas, junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo, y los llevará tras la cortina. Colocará entonces el incienso sobre el fuego en presencia del Señor, para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del pacto. De esta manera Aarón no morirá. Después tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio. La rociará delante del propiciatorio 7 veces. Luego degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Llevará su sangre detrás de la cortina y hará con esa sangre lo mismo que hizo con la del novillo. La rociará sobre y delante del propiciatorio. Así habrá propiciación por el santuario para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Hará lo mismo por la tienda de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Nadie deberá estar en la tienda de reunión desde el momento en que Aarón entre para hacer propiciación en el santuario hasta que salga. Es decir, mientras esté haciendo propiciación por sí mismo, por su familia y por toda la asamblea de Israel. Aarón saldrá luego para hacer propiciación por el altar que está delante del Señor. Tomará sangre del novillo y del macho cabrío,
y la untará sobre cada uno de los cuernos del altar, y con el dedo rociará con sangre el altar 7 veces. Así lo santificará y lo purificará de las impurezas de los israelitas. Cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío, y éste se llevará a tierra árida todas las iniquidades. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión, se quitará los vestidos de lino que se puso antes de entrar en el santuario, y ahí los dejará. Se bañará con agua en el lugar santo y se volverá a vestir. Después saldrá y ofrecerá su propio holocausto y el del pueblo. Así hará propiciación por sí mismo y por el pueblo. Además quemará sobre el altar la grasa del sacrificio expiatorio. El encargado de soltar el macho cabrío en el desierto deberá lavarse la ropa y bañarse con agua. Solo después de hacer esto podrá volver al campamento. El novillo del sacrificio expiatorio y el macho cabrío del sacrificio expiatorio, cuya sangre se llevó para hacer propiciación por el santuario, se sacarán del campamento, y la piel, la carne y el excremento se quemarán. El que les prenda fuego deberá lavarse la ropa y bañarse. Solo después de hacer esto podrá volver al campamento. Esto será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 de cada mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. La propiciación la realizará el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y hará propiciación por el lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar. También hará propiciación por los sacerdotes y por toda la comunidad ahí reunida. Este les será un estatuto perpetuo. Una vez al año se deberán hacer propiciación por todos los israelitas a causa de todos sus pecados. Y se hizo tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Bien, eso fue la lectura y quiero leer algunos, hacer comentarios, lógicamente, del pasaje que hemos leído. La palabra que encontramos en Romanos es expiación. Eso es en la Nueva Versión Internacional. Creo que hay algunas versiones por ahí en diferentes idiomas y demás que podrían decir, en vez de expiación, propiciación. Y vimos en el texto de Levítico que hablaba tanto de expiación como de propiciación. Y vamos a comentar en su momento la diferencia entre esto. Levíticos, y creo que eso nos hace mucha falta hoy en día, una de las cosas que debemos de entender y apreciar de Levíticos es la santidad de Dios. No estamos mucha gente no aprecia que Dios es santo y nosotros no somos santos. Ni siquiera nos empezamos a ser santos, por llamarle de alguna forma, ni siquiera empezamos a marcar como santos. Y eso es una de las cosas que debemos de ver en Levíticos. Y cuando hablamos de expiación y propiciación, qué tan grande es ese camino o esa distancia, qué tan alejados. Habíamos visto el resumen de Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero al hablar de expiación estamos hablando realmente de la santidad de Dios. Entonces el contexto de Levíticos 16
Dios acaba de hacer algo que enfatiza mucho la santidad de Él, y en este caso de este tabernáculo, porque no era templo todavía, tabernáculo, donde Él ha prometido morar. Lo que ha ocurrido es que los hijos de Aarón han muerto, es lo que vemos en el versículo 1, y han muerto porque pues ellos ya eran este oficio, lo heredamos de nuestro padre, etcétera, y entraron en forma no aceptable delante de la presencia de Dios y mueren. Entonces, eso es la primera señal nuestra. Si nosotros queremos acercarnos a Dios sin expiación, sin propiciación, pues no, se va a hacer otra causa de muerte. Debemos morir por querer acercarnos de esa forma. Y esto le había pasado a los hijos de Aarón. Entonces Dios hizo eso, una llamada de atención, una cosa gráfica, muy obvia, decir yo soy santo, y luego entonces dice, esta es la forma en que van a respetar que yo soy santo y que ustedes no son santos, y esta es la forma en que van a expiar los pecados, y da toda esta explicación que tenemos aquí. Entonces lo primero que tenemos que ver aquí es la santidad de Dios, y cómo nosotros no somos santos, somos pecadores, estamos tan ajenos y tan alejados y tan contradictorio, por llamarle de alguna forma, a esa santidad, que no debemos pensar que podemos acercarnos a Dios pues así nada más, ¿no? No es así que nos vamos a acercar. Entonces el Señor le dijo a Moisés, dile a tu hermano Aarón. Dios le da a Moisés instrucciones para el hermano de él, que es el sacerdote, y le dice, esta es la forma que lo vas a hacer. Primero, la gran llamada de atención. Aarón pierde 2 hijos. No va a entrar a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca. En el arca hay un propiciatorio, es una cubierta, y sobre esa cubierta están unos querubines, y Dios ha prometido morar ahí, que Él iba a estar físicamente ahí entre los querubines, encima del propiciatorio. Bueno, aquí lo dice, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Entonces están los 2 querubines, y en medio es donde Dios aparecía, y si está ahí alguien y es pecador, pues se va a morir. Entonces no debe de entrar así nomás a ese lugar. Después entendemos a partir de aquí el lugar que en el templo se llamó el Santísimo, era este lugar específicamente, ¿no? Entonces, y nos empieza a dar, y es una larga lista que inclusive nos podemos perder en esto, y no se trata de que memoricemos cuáles animales y cuál es su uso, pero dice, Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo, novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Esto primero no son los sacrificios para el pueblo, como podemos ver. Un novillo que es un sacrificio expiatorio. ¿Qué es expiatorio? Expiar es quitar de. Si quieren, úsanlo un poco como extraer, no es lo mismo, pero extrae algo, lo quita. Expiar quita los pecados, saca los pecados, los mueve. Entonces, Aarón mismo, el sacerdote mismo, tenía que llevar un sacrificio expiatorio, y eso es un novillo. ¿Qué es el holocausto? El expiación es quitar mi pecado, la culpa del pecado, o la consecuencia, la esencia, todo lo que el pecado implica. Eso era el novillo. Y el holocausto, según yo entiendo, es una forma de adorar o alabar a Dios, o una forma de rendirle honor a Dios. Entonces hay un carnero para holocausto. Se pondrá la túnica, y bueno, entonces están esos, sobre todo el novillo, que es para expiación del mismo Aarón, o la persona, como vemos después en el texto, que lo fuera a suceder en función o ministerio de sumo sacerdote. Pero aparte de estos sacrificios hay una ropa, y es una túnica sagrada de lino, y la ropa interior de lino,
se pone todo esto, primero se baña con agua. Entonces, aunque el baño es obviamente físico, pero es un símbolo de decir yo soy una persona sucia, sucia de pecado, sucio delante de Dios. Entonces se baña el sumo sacerdote, se pone esta ropa especial, en el verso 4, y adicional a esto que mencionó aquí, como que nos da el resumen y luego nos va a detallar. Pero además del novillo y ¿qué es lo que le llama aquí? Carnero. En el verso 5 dice, de la comunidad de los israelitas Aarón tomará 2 machos cabríos para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Entonces, 2 cabríos son para el sacrificio expiatorio. Y vamos a ver que tiene 2 partes más adelante. Lo leímos, pero lo quiero comentar. Y un carnero para el holocausto. De vuelta, el holocausto es la adoración, es el culto a Dios. Entonces, después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación por él y por su familia. O sea, hay un hombre, un sacerdote es una persona que va a hablar a Dios de parte de los hombres. Pero aquí lo que Dios está diciendo, tú eres el sumo sacerdote y me vas a hablar a mí acerca de los pecados del pueblo, pero tú mismo eres pecador. Entonces primero tienes que ofrecer un sacrificio de expiación, de quitar tus pecados, ¿okay? Quitar de ti el pecado, de ti y de tu familia. Te tienes que bañar, te tienes que poner ropa especial, ropa dedicada, no andar en la esquina vendiendo cacahuates o qué sé yo, es una ropa santa dedicada al servicio de Dios. Entonces, esto es todo el preparativo. Entonces, de vuelta, Dios nos está tratando de mostrar lo santo que es Él, que el mismo Aarón, como sumo sacerdote, no podría entrar así nomás a la presencia de Dios. Entonces, ofreció sacrificio expiatorio como propiciación por él y por su familia. Aquí tenemos en el texto de Levítico las 2 palabras y de una vez vamos a hablar de la definición o la distinción entre expiatorio y propiciación. Expiación, como yo dije, o expiatorio, es quitar el pecado, es quitar de nosotros el pecado o la culpa del pecado. Propiciación es el acto de ponernos en comunión con Dios. Por eso lo vemos las 2 cosas juntas. Y realmente, si ustedes han estudiado la Biblia y tratar de compartir con alguien en plan de evangelismo, muchas veces le decimos, tú debes de orar, pedirle perdón a Cristo por tus pecados y luego que venga a morar en ti Cristo, que venga a morar en tu corazón. Pues eso primero sería orar por la expiación, aceptar la expiación, perdóname mis pecados. Y lo segundo sería la propiciación. Ahora quiero tener una correcta relación contigo. Eso es la propiciación. Entonces se ofrece el novillo como las 2 cosas, como sacrificio expiatorio y como propiciación por él. Entonces están muy combinados y por eso también a veces con las palabras los revolvemos o no distinguimos entre uno y otro. Pero con el sacrificio del novillo es decir, primero Aarón, quítame a mí mis pecados y quiero estar yo en una buena relación contigo, arreglar las cuentas contigo. Y tanto él como para su familia. Entonces, para el sumo sacerdote que es también pecador, baño con agua, ropas especiales, el novillo como sacrificio expiatorio y de expiación. Y tomará los 2 machos cabríos, esos 2 machos cabríos ya son del pueblo, ya no es para el sacerdote o su familia. Tomará los 2 machos cabríos. Bueno, déjame aclarar, no estamos hablando de la carne de ellos, estamos hablando del uso del sacrificio. Esos 2 machos cabríos, el novillo no era para todo el pueblo, solo era para el pecado y arreglar la relación, la propiciación de la relación entre Aarón y su familia y Dios. Estos 2 machos cabríos van a ser para la expiación del pueblo de Israel y para la expiación y propiciación del pueblo de Israel, los 2 cabríos. Y no son ya, bueno, ahí va incluido quizás otra vez Aarón, pero él ya tuvo su sacrificio. Entonces 2 machos cabríos.
los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Entonces Aarón echa suertes sobre los dos machos cabríos, uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Podríamos decir, a lo mejor ese que se suelta en el desierto es como perdonarle al animal el sacrificio. No es esa la figura, como vamos a ver más adelante. Pero bueno, Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor. Entonces, dos cabríos, uno lo ofrece como sacrificio expiatorio. Está diciendo en representación de la maldad que tenemos y necesitamos que tú nos quites, vamos a ofrecer este macho cabrío que le tocó al Señor en expiación para quitar el pecado del pueblo. ¿Okay? Si leemos el libro de Hebreos, haciendo un paréntesis aquí, el libro de Hebreos nos dice esto solamente era una sombra y una muestra de lo que había de venir. Por eso en Romanos estamos viendo atrás y diciendo, ¿qué podemos aprender aquí que Cristo hizo por nosotros como sacrificio de expiación? Entonces, bueno, espero o sea, que vean la relación ahí. Entonces, uno lo ofrece como sacrificio expiatorio, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. Este segundo macho cabrío dice como propiciación. Este es para tener bien la relación con Dios. Expiación, en cierta forma, podríamos decir, cumple el requisito de justicia. Es decir, hay un sacrificio por los pecados. De vuelta, un macho cabrío no podía quitar los pecados. Es hasta que viene Cristo, que es el sacrificio de expiación. Pero es un ejemplo, es una sombra. Entonces, de quitar el pecado. Y el otro que va a ser llevado al desierto, soltará el desierto, es para propiciación. Entonces, nuestro pecado tiene un pago por la culpa que significa el pecado, pero también nuestro pecado se lleva como propiciación para que podamos tener una buena relación con Dios. Vamos a proceder y quizás entenderlo más claro. Y lo va a soltar en el desierto, lo enviará a Azazel, y Azazel es un lugar, de hecho, que no se tiene identificado, y quizás se usaba la palabra como tal, como decir, pues que esté en un lugar donde nadie lo vaya a encontrar, ¿no? Bueno, entonces eso como que fue el resumen en los primeros 10 versículos y aquí como que vuelve a desglosar. Aarón presentará el novillo para su propio sacrificio expiatorio y hará propiciación por él y por su familia. Degollará el novillo, o sea, aquí ya entramos al detalle. Degollará el novillo para su propio sacrificio expiatorio. Luego tomará del altar que está ante el Señor un incensario lleno de brasas, junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo, y los llevará tras la cortina. ¿Okay? Entonces, él ha hecho el sacrificio expiatorio. ¿Okay? Pero y estamos hablando aquí del de él, pero lleva incienso con brasas. ¿Por qué es eso? Vamos a ver, colocará entonces el incienso sobre el fuego en presencia del Señor, para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del pacto. De esa manera Aarón no morirá. Hablamos en lenguaje, y no sé si de aquí surgió, por cierto, pero hablamos de una cortina de humo, y es exactamente lo que es esto. Incienso sobre brasas, cortina de humo para cubrir a Aarón cuando él entra al lugar donde está el propiciatorio que está sobre el arca del pacto. Una cortina de humo pone él para que él no muera, que esté entre Dios Santo y él. Dios Santo y él, aunque está ofreciendo en este momento un sacrificio para expiar sus pecados, pero de vuelta, eso no quita que él moriría si se enfrentara directamente a Dios, ¿no? Entonces, de esa manera, Aarón no moriría. Después tomará un poco de la sangre del novillo. ¿Okay? O sea, pone primero la cortina de humo, toma sangre del novillo y la rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio. La rociará delante del propiciatorio 7 veces. Entonces la sangre se pone allí en el arca. Se pone esa sangre ahí en el arca del pacto, como se le conoce, en el propiciatorio.
se le llama propiciatorio. Propiciar de vuelta es tener comunión con Dios. En este lugar es donde Dios ha prometido habitar con el pueblo de Israel. Llega y unta la sangre ahí 7 veces. ¿Okay? Y esto es para su expiación. Luego degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Entendemos que sale de ese lugar a un lugar donde se degolla el macho cabrío. Y este es en sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Llevará su sangre detrás de la cortina y hará con esa sangre lo mismo que hizo con la del novillo. La rociará sobre y delante del propiciatorio. Entonces ahora es el cabrío que es para los pecados del pueblo en general. El novillo para sus pecados, macho cabrío para los pecados del pueblo en general. Okay. Degollar, dice en el verso 15, sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Así hará propiciación por el santuario, para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualquiera que hayan sido sus pecados. Entonces aquí fíjense lo que está diciendo. Estamos hablando de Aarón y su familia. Por eso el primer sacrificio y el baño y la ropa especial. Pero ahora Dios está diciendo hay que purificar el mismo santuario de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Hará lo mismo por la tienda de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces aquí tenemos un problema. El problema es que queremos llegar a un Dios santo. Pero al llegar a un Dios santo, si yo no soy santo, pues traigo conmigo, como si estuviera lodo en los pies, caminando por un piso limpio. Quiero llegar a la limpieza, pero traigo mi mugre en los pies y ensucio el cuarto al entrar. Es prácticamente lo que está hablando aquí. ¿Okay? Entonces, para purificar el santuario, la tienda de reunión. Y el verso 17 es muy interesante en ese mismo sentido. Dice, nadie deberá estar en la tienda de reunión desde el momento en que Aarón entre para hacer propiciación en el santuario hasta que salga. Es decir, mientras esté haciendo propiciación por sí mismo, por su familia y por toda la asamblea de Israel. Y el mejor ejemplo que les puedo poner es si ustedes, un pariente lo van a operar en el hospital y uno pregunta, bueno, ¿qué están haciendo? Quiero estar involucrado en esta operación que van a hacer para mi pariente. Y nos dicen, pues saben que ahorita estamos purificando, estamos descontaminando la sala de operaciones. ¿Qué tal si a esas alturas decimos, yo quiero estar ahí, quiero ver? Van a decir, no, usted no puede estar ahí porque usted sería una fuente misma de contaminación. No podemos descontaminar esa sala de operaciones mientras usted esté ahí. Exactamente lo mismo aquí, nada más que está hablando de pecado. Entonces el pueblo que esté en casa, porque si entran, están trayendo pecado, acercando su pecado a Dios. Y en vez de esto, Dios dice, purifica el lugar, haz propiciación por el lugar, purificarlo de las impurezas, y luego y la gente que no esté ese día. Se va a hacer un sacrificio para ellos, pero que no estén ellos. ¿Ok? Es decir, mientras esté haciendo propiciación por sí mismo, por su familia y por toda la asamblea de Israel. Propiciación, mientras esté haciendo algo para ponerse en comunión al pueblo, a la gente que está mencionada aquí, en comunión con Dios. Verso 18. Aarón saldrá luego para hacer propiciación por el altar que está delante del Señor. Entonces está de vuelta adentro el arca del pacto, afuera un altar. Y tomará sangre del novillo. ¿Se acuerdan? Es el animal que sacrificó principalmente para él y para su familia. Pero tomará de esa sangre el novillo y de los dos, del novillo y del macho cabrío, y la untará sobre cada uno de los cuernos del altar. Entonces lo primero era el arca del pacto, pero ahora los cuernos del altar. Con el dedo rociará con sangre el altar 7 veces. Así lo santificará y lo purificará de las impurezas de los israelitas. Aquí nos salimos un poco de la palabra expiación y propiciación, y concretamente dice lo santificará. Santificar es decir, con esto hago que este altar esté solamente para el servicio de Dios. Eso es
santificarlo. De vuelta es un altar, es un objeto físico. No tiene una cualidad moral de decir pecó o no pecó el altar, sino ahí en este sentido el santificar, es decir, se dedica para el servicio a Dios. En ese sentido está apartado para ese servicio. Lo purificará de las impurezas de los israelitas. Y estos, obviamente, mi pecado se le cae sobre el altar. Dios, obviamente, no creo que en ese sentido haya, no sé, una molécula o algo que quede ahí que represente el pecado, pero es representativo. Decir, yo soy pecador, yo toqué eso, entonces está mal delante de Dios, yo ya lo contaminé porque yo soy pecador. Todo esto Dios está tratando de decir, quiero que vean hasta qué grado es su pecado. ¿Sí? Para entrar conmigo no es cosa fácil, no es cosa sencilla. Bien, en el verso 19, y con el dedo rociará con sangre el altar 7 veces, así lo santificará y lo purificará. Verso 20, cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Entonces ya mató uno de los machos cabríos para el sacrificio de propiciación o expiación. Okay. Y podemos ver aquí cómo las palabras casi están siendo usados en forma intercambiable. Y si alguien quiere, pues sería ¿cómo se puede decir? Serían al texto, a las palabras originales, en este caso en hebreo, decir qué es lo que está ahí en hebreo, ¿no? Pero ha terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar. Presentará el macho cabrío vivo. Había 2 machos cabríos. Los 2 son parte de la expiación o propiciación. Es muy interesante este segundo y todo lo que gira alrededor de este segundo. Presentará al macho cabrío vivo, verso 21, y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. No importa los pecados, los confesará. ¿Okay? Así el macho cabrío cargará con ellos. Acuérdense que estamos viendo esto porque en Romanos dice a quien Jesucristo, a quien Dios puso como expiación. No importa cuáles sean los pecados, Jesús, Cristo, carga con ellos. Y vamos a ver en qué forma carga con ellos. Así el macho cabrío cargará con ellos. Y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. Okay. Y bueno, ese hombre designado para esto, vamos a ver algo especial de este hombre. Pero hay un hombre que va a llevar el cabrío vivo, el segundo, y sobre el cual se le confesó todas las iniquidades y transgresiones, todos los pecados de los israelitas, lo lleva a llevar al desierto. Hay un hombre que lo lleva. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío, y éste llevará a tierra árida todas las iniquidades. Lo llevará ahí a tierra árida. El macho cabrío va a morir, no va a quedar señal de él al rato. Y es el ejemplo que tenemos entonces aquí de, al hablar de expiación, hay 2 cosas entonces que al decir a quien Dios puso como sacrificio de expiación, uno paga el precio de la culpa de nuestro pecado, lo que se merece, paga para quitar el pecado y luego lleva ese pecado lejos. Se lleva, la Biblia habla de que toma nuestros pecados lo más profundo del mar, y está el oriente del occidente, está separados nuestros pecados de Dios. Entonces este hombre lleva el macho cabrío al desierto, a las zonas áridas, y entendemos que ahí ya no regresa, de ahí ya no se sabe de él. Tenemos en el lenguaje común un término que es el de chivo expiatorio. Y esto es lo de aquí, definitivamente de este pasaje es tomado. El chivo expiatorio. El chivo expiatorio no eran sus pecados, no eran sus transgresiones, no era la culpa de él. Él se lo lleva. Cristo viene a ser voluntariamente, normalmente en una empresa es un ejemplo, o una organización, buscamos un chivo expiatorio, ¿verdad? Ocurre algo malo, decimos, ¿a quién le podemos echar la culpa de esto, no?
es el chivo expiatorio, y normalmente es una persona no voluntaria, ¿no? Se lo echamos así porque queremos, y inclusive a veces por hacerle un mal. Pero Jesucristo, al ser un sacrificio de expiación, voluntariamente dice: échame sobre mí tus pecados, cualesquiera que sean, y yo los voy a llevar al olvido, ¿no? Yo voy a, representado en los dos machos cabríos, en uno voy a morir para pagar la culpa del pecado que se tiene, cualquiera que sea, y por otro lado voy a llevar ese pecado al olvido, al desierto, a zonas áridas. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión, se quitará los vestidos de lino que se puso antes de entrar en el santuario, y ahí los dejará. Si son santos, no son para sacar a donde es un lugar no santo, no santificado. Se bañará con agua en el lugar santo y se volverá a vestir. Este segundo baño en agua es como si no me puedo llevar parte de la santidad de Dios al lugar donde la gente está que no es santa. Quizás quiero entender de esa forma este segundo baño. Después saldrá y ofrecerá su propio holocausto y el del pueblo. De vuelta, el holocausto es decir: Dios, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te reconocemos que tú eres Señor. El holocausto es muy parecido a una oración, pero es un sacrificio de holocausto. Así hará propiciación. ¿Okay? Propiciación es estar en una relación bien con Dios. Quito, mediante la expiación, mis pecados son quitados, son llevados lejos al olvido, y entonces puedo llegar a decir: Dios, te ofrezco un holocausto, te ofrezco una alabanza, te ofrezco una adoración. Y de esta forma estamos en la propiciación, estar en una buena relación con Dios. Además, quemará sobre el altar la grasa del sacrificio expiatorio. La grasa lo quema delante de Dios. La grasa del sacrificio expiatorio. El encargado de soltar el macho cabrío en el desierto. ¿Okay? Ese macho cabrío representativamente llevó todos los pecados del pueblo, todas las transgresiones, cualesquiera que fuera, y el Señor se fue junto con él, lo fue llevando, no sé si lo jaló, lo agarró, no sé, pero la idea representativa es que él se fue con todos los pecados del pueblo. Entonces el encargado de soltar al macho cabrío en el desierto deberá lavarse la ropa y bañarse con agua. Solo después de hacer esto podrá volver al campamento. Nos está enfatizando: Dios es santo. En todas estas cuestiones visuales nos está haciendo hincapié: Dios es santo. Ustedes no son santos, sus acciones no son santas. El novillo del sacrificio expiatorio y el macho cabrío del sacrificio expiatorio, cuya sangre se llevó para hacer propiciación por el santuario, se sacarán del campamento. ¿Okay? Se sacarán del campamento. Aquí de vuelta no es Jerusalén, no es el templo, es el tabernáculo. Y hay un lugar donde están acampados los judíos, los israelitas. Y dice: eso, el cuerpo que quedó, las partes que quedaron, hablaba de quemar la grasa, pero lo demás, y menciona aquí inclusive la piel, la carne y el excremento, todo lo que quedó de esos animales, se llevará fuera del campamento. ¿Por qué? Porque fueron paga del pecado, tomaron en cierta forma sobre sí el pecado. El libro de Hebreos es un libro que si Dios nos da licencia después de Romanos, yo creo que necesitamos estudiar Hebreos. Y el libro de Hebreos dice: Cristo salió, si se acuerdan, fuera de Jerusalén, en Gólgota. Él fue crucificado fuera de la ciudad. Y el libro de Hebreos termina diciendo: salgamos fuera de la ciudad. ¿Okay? Pero entonces este animal se saca fuera, el que y se quemará, sacarán, y la piel, la carne y la sangre se quemarán. El que les prenda fuego deberá lavarse la ropa y bañarse. Cada persona que está teniendo contacto con estos símbolos, ¿verdad?, que representan y muestran en una forma gráfica el pecado y el sacrificio por el pecado, quedan por sí mismos sucios. Y por eso la Biblia también dice, ¿verdad?, el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Solo después de hacer esto podrá volver al campamento. Necesitaba lavarse. Y bueno, la recomendación: esto será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero.
El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. ¿Okay? Dios aquí les está diciendo a través de Moisés, esto debe ser para siempre. Los judíos obviamente lo dejaron de hacer y no, en muchas ocasiones. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. ¿Okay? ¿Por qué ningún tipo de trabajo? Al decir no vas a realizar ningún tipo de trabajo, es decir, Dios está haciendo la expiación. Dios está haciendo la propiciación, no tú. Entonces no deben de ser ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Okay. Y bueno, vamos a ver esto un poco más en Romanos. Bueno, los puedo citar aunque no lo tengo aquí en la pantalla. Pero se acuerdan, decía, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Cristo Jesús. Y dice, en el pasado pasó por alto los pecados. Entonces, esto de aquí, Pablo lo toma como un pasar por alto los pecados. El ser purificados. Están siendo pasados por alto con este sacrificio de expiación, mirando hacia el futuro, a la expiación que hizo Cristo Jesús. Solo el sacrificio de Cristo Jesús es el que quita el pecado. Todos estos sacrificios no lo quitaban. Y de vuelta, ahí lo podemos ver en el libro de Hebreos, claramente. Será para ustedes un día de completo reposo en el que ayunarán. Este es un estatuto perpetuo. Entonces, la propiciación, ya terminando, la realizará el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y hará propiciación por el lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar. También hará propiciación por los sacerdotes y por toda la comunidad ahí reunido. Este será un estatuto perpetuo. Una vez al año se deberá hacer propiciación por todos los israelitas a causa de todos sus pecados. Si no me equivoco, no soy súper experto en eso, si no me equivoco, este es lo que se llama el Yom Kippur, y los judíos lo celebran cada año, pero no tienen el tabernáculo, no tienen el arca, etcétera. Muchas cosas que no tienen, lo hacen como que recordatorio de lo que hacían. Y se hizo tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Todo eso lo estudiamos para entender la palabra que dice en Romanos 3:25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. ¿Qué es que Cristo sea un sacrificio de expiación? Muere por su sangre, derrama su sangre, la sangre, y ahí tendríamos que leer el libro de Hebreos, perdón que lo siga citando, bueno, es importante citarlo, ¿verdad? Que la Biblia en el libro de Hebreos nos explica que Jesús fue al cielo a ofrecer su sacrificio en el templo, en el lugar santísimo, ofreció su sacrificio una vez por siempre. Entonces, pero Él es la expiación, ¿ok? Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Cristo muere para pagar la culpa del pecado. Cristo toma la sangre y lo pone en el tabernáculo celestial delante de Dios. Y con eso se paga lo que Dios pide, exigía como perdón del pecado. Pero Jesús también lleva como chivo expiatorio voluntario, de buena gana, lleva nuestros pecados y los lleva al olvido. Eso es la expiación que se recibe por la fe en su sangre. ¿Y qué es lo que dice aquí? Para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Con eso Pablo está diciendo que estos sacrificios anteriores no quitaban el pecado, eran un símbolo, eran una muestra de que Dios tenía un plan en el cual los iba a expiar correctamente, y es con la sangre de Cristo Jesús. Conclusión. La conclusión aquí que tenemos es las tres palabras que yo quiero poner. O sea, creo que hay tres palabras y quizás hay una afinidad entre dos de ellos, pero hay tres diferentes formas, por lo menos, en el que podemos ver qué es lo que, para ponerlo en términos del libro de Romanos, si la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, si no hay justo ni aun uno, si todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿qué es lo que ocurre para que ya no estemos bajo la ira de Dios, sino como dice Romanos,
5:1, justificados pues por la fe tenéis paz con Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Y Pablo nos los describe de vuelta, no sé si quieran llamarle 2 o 3 diferentes formas. Yo creo que 3 o quizás 4, de 2 a 4, según como los quieran poner. Pero primero es justificados, por su gracia son justificados, contados como justos. Dios te cuenta como justo. Ahora, eso es en el sentido legal, es un término legal, es una forma de verlo, ¿verdad? Como si fuera un corte, como si fuera un juzgado, ¿verdad? Y ante ese juzgado, ante ese juez, ante esa autoridad, el que no era justo se le cuenta, se le presenta, dice, este sí es justo. Entonces somos contados como justos. Hace 8 días, con la ayuda de Dios, vimos en el libro de Ruth la redención. Otra forma de verlo es que estábamos muertos. No teníamos, la raza humana ni nosotros como individuos no teníamos vida. Y Cristo llegó y dijo, déjame darte un nuevo, una nueva simiente, en este caso un nuevo hijo, una vida, ¿ok? Voy a darte vida. Entonces redención en Cristo Jesús. Dios llega y dice, estás muerto en tus pecados, yo te voy a dar vida. Entonces nos toma del muerto, nuestro estatus de muerto, y nos da vida. Esa es la redención que es en Cristo Jesús. Y este último que vimos, la expiación, y bueno, al leer el Levíticos 16 tenemos que entender que va junto con propiciación. Y la expiación es pagar el precio que se debe delante de Dios por nuestro pecado, con un sacrificio. Y de vuelta el novillo y el macho cabrío para el Señor eran figuras de Cristo que moría para pagar la culpa, el precio que se tenía que pagar por el pecado. Pero la otra parte de la expiación es que se lleva el otro macho cabrío al desierto, al olvido de nuestros pecados. Entonces Cristo paga el precio que se debe por nuestros pecados, la culpa, con sangre lo paga, con su sangre, y por eso se recibe por fe en su sangre. No es algo, no sé, místico, si tuvieras la sangre que va a hervir una vez al año, algo así como un concepto de ¿cómo se le llaman? Tienen un nombre, no me acuerdo, como reliquias sagradas le llaman los católicos, como si fuera una reliquia sagrada. No, es que sangre murió, pagó con sangre el precio que Dios exigía para expiación. Eso es por eso fe en su sangre. Pero también Él lleva nuestros pecados lejos, donde ya no se van, donde se van a olvidar, donde se van a perder de vista, de cuenta. Y también junto con eso podríamos, a la luz de Levíticos 16, juntar propiciación. Y de vuelta hay algunas traducciones que a lo mejor ahí en este versículo, en vez de decir expiación, dicen propiciación. Pero al hacer eso con el pecado, al quitar de nosotros el pecado, la culpa del pecado y en sí la memoria de los pecados, nos pone con propiciación en una correcta relación con Dios. Y Dios hace eso sin dejar de ser el justo, para así demostrar en sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Entonces espero que entendamos que estoy haciendo esto porque es un evento y es una cosa muy importante. Y las razones, o sea, la razón de ver esto a detalles, porque creo que es algo tan especial y creo que no se puede explicar en un plano sencillo nada más. Necesitamos plano redención, plano expiación, plano justificación. Jesús, que decía, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Podríamos verlo por lado de redención, ¿no? El nacer de nuevo. Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, hay muchos, quizás más planos que explican lo que es ser cristiano. Está el plano del bautismo, etcétera. Muchos cuadros más. Pero estos en Romanos, estos 3, quería yo explicarlos a detalle y decir, esto es, ¿qué decía ahí? Ahora sin la mediación de la ley. Entonces, ahora sin la mediación de la ley, Cristo ha hecho esto. Esto es la forma en que ya no estamos bajo la ira de Dios, sino entramos en una nueva relación con Dios. Muy bien, pues hemos terminado. No sé si hay alguna pregunta o comentario
Hoy tenemos menos gente activa presente. Algunos me dijeron que un par de personas me mencionaban un compromiso y que no iban a estar. Pero bueno, no sé si hay alguna de las personas que están en vivo ahorita, alguna pregunta o comentario. Y no sé a quién más debo saludar. Sé que está ahí Memo y al parecer otras dos personas. Entonces no sé si hay alguna pregunta o comentario. Terminamos en menos de una hora lo que es en sí la exposición. Preguntas o comentarios. De vuelta si están en live stream y minimizan la imagen, la foto y bueno, y podemos poner cámara. Al lado derecho hay un lugar donde pueden escribir y podrían escribir cualquier comentario. Entonces no sé si hay alguien que quiera hacer un comentario. Marcelo, creo que todavía la parte de Lorena anda por Perú, pero hola Marcelo, quiero pensar que es Marcelo. ¿Preguntas, comentarios, Marcelo? ¿O alguien más? Bueno. Preguntas o comentarios. Wow. Marcelo dice y que todo se completa con Hebreos capítulo 10. Muy cierto, estuve en la semana intercambiando un par de emails con una hermana que creo que no pudo estar hoy también. Sobre todo el tema añejo añejo en el sentido que lo vimos hace varios días, de la circuncisión, y lo volveremos a ver. Pero el libro de Hebreos, como todos los libros de la Biblia, el 10 es muy bueno, pero en sí, de vuelta, creo que es importante estudiar todo el libro, leerlo todo y tremendo. Una forma en que yo lo he descrito es que Romanos explica desde el punto o la perspectiva del hombre qué ocurre cuando somos salvos. Y creo que Hebreos en gran parte, claro que es para hombres y para que hombres lo entiendan, pero Hebreos nos adentra y nos enseña desde el punto de vista de Dios cómo es esto de la salvación, de la redención, de la justificación, de la expiación. Pero gracias por ese comentario, Marcelo. ¿Algún otro comentario, algo que quieran agregar o decir? Bueno, si no hay, les voy a dar, como siempre, segunda oportunidad. Pero ahorita voy a detener salirme para que quede en un solo video lo que vamos hasta ahorita. Me vuelvo a conectar y si alguien más quiere hacer comentarios, podemos hacerlo, ¿no?